sana, es un Dios que levanta y es un Dios que ha prometido terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Así es que el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde lo he titulado Ve y cuenta, te dice el Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos capítulo 5, versos 18 y 19. Que más que una prédica va a ser un testimonio de algo que el Señor ha hecho en mi vida. Y aunque lo he hablado con algunos hermanos, lo he compartido con algunas familias, el Señor me decía, ve y cuenta. Y vas a entender por qué el Señor me decía eso. Porque eso es lo que tenemos que compartir, las bondades del Señor, lo bueno que ha sido Dios con nosotros, las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde tú habitas, hermano. Eso es lo que los hijos de Dios necesitamos contar, las maravillas del Señor. Evangelio según San Marcos capítulo 5, versos 18 y 19. Amén. Marcos 5, 18 y 19. Evangelio según San Marcos. Y nos ponemos de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Y leemos la palabra del Señor y dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Ha hecho cosas grandes Dios contigo? Amén. ¿Ha hecho cosas grandes Dios contigo? Amén. Y Él no ha terminado su obra en nosotros. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por tu buena palabra, Señor amado. Te damos gracias también por permitirnos alabar, bendecir tu nombre, Señor. Pero ahora, Señor bendito, te pedimos que nos des un corazón atento a tu palabra, Señor. Que nos des oídos para oír, Señor amado, tu consejo y tu instrucción. Pero también que nos dé la humildad para ponerla por obra, Señor bendito. Pido, eterno Dios, que esta palabra, tu Espíritu Santo, la lleve, Señor, a lo más íntimo de nuestro ser. Y que ministre ahí, Señor bendito, donde está la necesidad que hay dentro de nosotros. Así también llévala, Señor, hasta donde se vea, Señor amado, esta transmisión, o aquellos que vayan a ver, Señor, este mensaje tal vez más adelante, Señor bendito. Pido, Señor amado, que tú uses mi vida, que tú hables, Señor, a través de mis labios. Quita, Señor, todo entendimiento humano y todo palabrería humano, Señor, de mi boca. Que hable, Señor bendito, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse, hermano. Lo que a mí me llama la atención, y siempre lo he dicho cuando he compartido acerca de este pasaje, digo yo, ¿a qué líder no le gusta tener seguidores? ¿A qué líder no le gusta a personas que, miren, no, dice que el que estaba endemoniado no solo le pedía a Jesús ir con él, sino que le rogaba al Señor que le dejara ir? Hermano, cuando tú lees esa palabra, que él le rogaba al Señor que le dejara ir con él, yo me pongo a pensar, es como que hermanos hablaran hoy y nos rogaran que los dejáramos entrar a los servicios cuando sabemos que las puertas están abiertas. Pero verdaderamente cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor, cuando alguien sabe de dónde el Señor lo ha levantado y conoce el propósito que tiene para su vida, hermano, eso le da fuerza a uno para seguir adelante. Eso le da fuerza a uno para querer estar siempre cerca del Señor. Te voy a leer nuevamente otros versos y dice: al entrar él en la barca, hablando de Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús, dice, no se lo permitió, pero le da una comisión. Y le dice, sino que le dijo, ve a tu casa. Porque lo primero que tenemos que testificarle el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida es a nuestros familiares, hermano. Es a nuestra casa, es a aquellos que nos conocen, es a aquellos que tal vez crecimos alrededor de ellos. Y el Señor le dice, ve a tu casa, a los tuyos. Porque es bonito ir a predicar a las naciones, es bonito ir a predicar a iglesias donde ni siquiera lo conocen a uno, hermano.
Pero hablarle a aquellas personas que lo conocen, hablarle a aquellas personas que han crecido al lado de uno o uno creció al lado de ellos, son aquellas personas que verdaderamente ven la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ven que si verdaderamente hemos cambiado, no ha sido ni porque nos lavaron tal vez la mente, no ha sido ni porque metieron tal vez ideología en nosotros, no, es porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Y todo aquel que tiene un encuentro con Jesucristo cambia, hermano, cambia. No puede seguir siendo el mismo. Entonces Jesús le dice a este hombre: ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Sabes? El haber sido alcanzado por la misericordia y el favor de Dios, al llevarnos al conocimiento de su Hijo, al revelar a Jesucristo a tu vida y a mi vida, dándonos salvación y la esperanza de una vida eterna, no es solamente para habernos dado vida de entre los muertos, porque la palabra del Señor dice en el libro de Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando el Señor llega a tu vida, cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, no es solamente, hermano, para darte la salvación, no es solamente para darte la esperanza de vida eterna, que de por sí ya son grandes, sino que es para testificar y contar todas las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Si los cristianos comenzáramos a contar todas las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, se terminarían los chismes, se terminarían los chambres, se terminarían los desánimos a los hermanos. Si tú contaras las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, hermano, porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y eso me decía el Señor: ve y cuéntales. Yo se lo decía en cierta ocasión. El Señor me hacía a mí esa pregunta, oyendo hablar a artistas de cine, oyendo hablar a deportistas, oyendo hablar a personas que de alguna manera cambiaron su vida y se enriquecieron materialmente hablando. Y ellos hablaban y elogiaban a aquellas personas que les habían ayudado a dar ese primer paso, que les habían tal vez puesto en ese camino que los llevó a la fama, que los llevó a la fortuna. Y hablaban eso. Y yo estaba observando ese programa y vi a varias personas reconocidas en el medio artístico, cómo ellos hablaban y honraban a ciertas personas. Y el Señor me hacía esa pregunta a mí en medio de ese programa. Y me decía: ¿quién cambió tu vida? ¿Quién cambió tu vida? Esa me la hacía a mí, no a usted. ¿Quién cambió tu vida? Y yo le decía: Señor, el que ha cambiado mi vida es Jesucristo, mi Señor. Él es el que ha cambiado mi vida. Luego me decía: ¿por qué es del que menos hablan? ¿Por qué es del que menos predican? ¿Por qué es del que menos mencionan cuando ustedes están exponiendo mi palabra? Porque la verdad es que la palabra de Dios está centrada en el Hijo del Hombre, en Jesucristo nuestro Señor. No solamente en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando, está señalando al Cordero de Dios. Está señalando a Jesucristo nuestro Señor. Y eso me decía a mí el Señor. Y cuando comenzaba a escribir este mensaje, me decía: vas a contar de mi maravilla, vas a contar de aquellas cosas grandes que he hecho contigo, vas a hablar de mi misericordia, vas a hablar de aquellas cosas que para ti eran imposibles, pero son posibles para mí. Porque Dios es el Dios de los imposibles, hermano. Dios es el Dios de los imposibles. Y por eso cuando nosotros hablamos de Él, cuando nosotros testificamos de Él, estamos hablando de ese Dios misericordioso. Estamos hablando de ese Dios grande, de ese Dios alto y sublime. Por eso es que el Señor Jesús le dice a aquel endemoniado o ex endemoniado: mire, no le permite ir con él. Y le dice: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Por eso yo te preguntaba: ¿ha hecho cosas grandes Dios contigo, hermano? Hablemos de ellas. Testifiquemos de ellas. El problema es que Dios ha prometido hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Él ha prometido hacer cosas grandes en medio de sus hijos. Pero a veces lo dudamos, no lo creemos. ¿Sabes? Es una realidad que la condición del ser humano sin Cristo Jesús es un caos. La condición del ser humano sin Cristo Jesús es una calamidad.
La condición del ser humano sin Cristo Jesús es una vida rodeada de dolor, rodeada de sufrimiento, rodeada de incertidumbre, de violencia y diferentes perversiones que lo están destruyendo día tras día. Porque el ser humano sin el Señor se está destruyendo día tras día. Sea en el alcohol, sea en las drogas, sea en las perversidades, sea en las inmoralidades, pero se está destruyendo día tras día sin Cristo Jesús en su corazón. Entonces, así es la vida del ser humano sin el Señor. Ya que, como te repito, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros hemos sido transformados y estamos siendo transformados por la misericordia de Dios. Por eso Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado todo. Mire, cuando yo leí este texto del apóstol Pablo, y él ya casi para partir, ya casi para terminar su carrera, dice, no es que lo haya alcanzado todo, dice, mas una cosa hago, dejando, dice, lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, dice, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermano, no lo hemos alcanzado todo. No importa los años que tengamos en el evangelio, no importa que hayamos nacido en una cuna de un hogar cristiano, no importa, hermano, que hayamos desarrollado los ministerios y los privilegios que se pueden desarrollar en la iglesia. La verdad, no hemos terminado aún la carrera. Necesitamos seguir hacia adelante, pero puestos los ojos en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, estamos siendo transformados. Y te voy a hablar acerca de estos 3 puntos rápidamente, para hablarte y testificarte de lo que el Señor quiere que hable. ¿Cómo es la vida antes del encuentro con el Señor? Si tú te pones a meditar, ¿cómo era tu vida antes del encuentro con el Señor? No estoy hablando antes de que tú hayas sido religioso, estoy hablando antes de que tú hayas tenido ese verdadero encuentro con Cristo Jesús. ¿Cómo era tu vida? Mira, la vida de este hombre en el capítulo 5 de Marcos, el verso 1 en adelante dice de esta manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, hablando del Señor, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, o sea, endemoniado, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Esa era la vida del hombre endemoniado, esa era la vida del gadareno. ¿Sabes? Una vida influenciada por la maldad, una vida influenciada por la destrucción. Por eso yo te pregunto, ¿cómo era tu vida antes de ese encuentro con el Señor? No me vas a decir que eras lo mejor, no me vas a decir que eras lo más honrado o honoroso de la sociedad, no. Porque el libro de Corintios dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, escogió Dios para avergonzar lo que es. ¿Por qué? Porque en sus manos estamos siendo transformados. Y sabe, y es a través de tu vida y a través de mi vida que el Señor le muestra al ser humano que sí hay poder para cambiar. Hay alguien que puede cambiarlo, hay alguien que puede transformarlo, hay alguien que puede hacerlo de nuevo. Porque lo que muchas personas piensan y se tiran a su destrucción es pensar que ya no hay esperanza para ellos. Pensar que no pueden salir de esa adicción, pensar que no pueden cambiar su vida, pensar que ya el enemigo los tiene terminados. No, si tú aún respiras y tú tienes vida, hay esperanza. Lo ha mencionado en algunas de las predicaciones últimamente. El libro de Eclesiastés dice que es mejor perro vivo que león muerto. Porque mientras hay vida hay esperanza, hermano. ¿Sabes? Este hombre dice que cuando llega Jesús a la región de Gadara, cuando el Señor va, el Señor, mira, si hay algo que nosotros vemos en los evangelios, es que Jesús jamás andaba buscando endemoniados, jamás andaba buscando enfermos. Solo fueron ciertas ocasiones en las que Él se acercó a ciertas personas que estaban enfermas, pero las personas corrían hacia Él para ser sanados, para ser liberados. Cuando tú y yo corremos al Señor, es porque le necesitamos, hermano. Es porque le necesitamos. Vea que necesitamos al Señor. Yo lo necesito, hermano. Cuando nosotros corremos al Señor es porque le necesitamos. Pero la vida antes del encuentro con el Señor era una vida influenciada por la maldad. ¿Cuáles eran nuestros pensamientos? No me vayas a decir que tus pensamientos eran leer la Biblia, orar. No me vayas a decir que tus pensamientos eran hacerle el bien al prójimo. No, era hacer lo malo, hermano. Era hacer lo malo.
Mire, y tomábamos ventaja de cualquier persona que se dejara o se dejase tomar ventaja. Nuestros pensamientos no eran de bien, eran de mal. Así este hombre, influenciado por estos espíritus inmundos o por estos demonios, su vida estaba destruida. Mire el lugar donde habitaba. Mire el lugar a donde él residía. El verso 3 lo dice claramente, que tenía su morada. O sea, morada es el lugar a donde vive, es a donde habita. Tenía su morada en los sepulcros. Vivía en los cementerios. Vivía entre los muertos. Vivía entre personas que no tienen vida. ¿Sabe por qué vivía ahí? ¿Sabe por qué vivía ahí, hermano? Porque es igual a aquellos cristianos que han abandonado su relación con Dios y comienzan a morir. Lo menos que quieren acercarse es a alguien que tiene vida, porque le va a hablar del Señor, le va a hablar de volver a la relación con Dios, le va a hablar de que tiene que reconciliar su vida con el Señor, y eso es lo que no quieren oír. Por eso es que este hombre gadareno vivía en los sepulcros, vivía en ese lugar, en los cementerios, en ese lugar donde la muerte reinaba. Ahí estaba él. Y dice que lo había, en verso 4 dice, porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie, dice, le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Mire, aparte de tener una vida influenciada por la maldad y la destrucción, hay muchas personas que intentan cambiar sus vidas con sus propios esfuerzos. Hay muchas personas que intentan cambiar su vida con sus propias capacidades cuando saben que no lo pueden hacer. Hay muchas personas que intentan hacer las cosas diferentes en su propio esfuerzo y no lo pueden hacer. Porque el único que puede cambiar la vida del hombre es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el único, hermano. Entonces dice que habían tratado de atarle, habían tratado de amarrarle, habían tratado tal vez de alguna manera de querer controlarlo, pero no podían. No podían. Miren cuántas entidades hay en medio de la sociedad que trata con la adicción, que trata con aquellas cosas que están destruyendo al ser humano y no han podido radicarlas, no han podido cambiarlas, no las han podido hacer. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder de transformar y cambiar ese corazón es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es el único, hermano. Es el único, el todopoderoso, el soberano Dios. Él es el único que tiene ese poder. Solo Él puede transformar, solo Él puede cambiar, solo Él puede hacer las cosas nuevas en cada uno de nosotros. Mire, este hombre, él tenía necesidad, él tenía aquella necesidad de oír una palabra de vida, él tenía aquella necesidad de hacer algo diferente en su vida, pero no podía por sus propias fuerzas, no podía por sus propios límites. Si yo te hablara, o sea, cómo era mi vida antes de conocer al Señor, una vida, hermano, que el diablo desde el vientre de mi madre quiso destruir. Una vida que el enemigo, desde que estaba yo en el vientre de mi madre, quiso terminar. Una vida que a través de provocarle dolor a mi madre, provocar dolor a mis padres, quiso terminar, quiso destruir. Desde ahí, ¿sabes por qué quiere destruirnos desde ahí el enemigo? Porque dice que el Señor nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí ustedes y yo hemos sido escogidos para el Señor. Desde ahí el propósito de Dios para tu vida está en sus pensamientos. Entonces yo les contaba en mi testimonio cómo a los 5 años y medio exactamente mi madre se separa de mi padre y se va a otro país, se va a otro lugar. Algo, hermano, o sea que fue tal vez doloroso para nosotros, pero debido al contexto, o sea, de la sociedad y el lugar y el país en donde yo estaba creciendo. Ustedes saben, allá los niños no están encerrados a estar limitados dentro de una casa, sino que uno sale a la colonia, uno sale a la calle y juega con sus amiguitos y ahí le va pasando, o sea, los días a uno. Aquí en esta sociedad es más encerrado, el niño vive encerrado, el niño solamente vive con su PlayStation, solo vive con su computadora, solo vive con su tableta, vive encerrado.
Por eso es que vemos qué dolor provoca la separación de los padres, qué dolor provoca aquello, hermano, que se da en los hogares, qué dolor provoca en el corazón de los niños. Y crecen con ese dolor, crecen con esa tristeza dentro de su corazón. Ese era yo. Sufrí ese estrago. Mis padres se separaron. La razón yo hasta el día de hoy no la sé. Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. De vez en cuando, o sea, mi madre nos iba a visitar. Cada fin de año, cada Navidad nos iba a visitar. Sea cada año, sea cada 2 años. Para no hacerle muy largo, la última vez que yo vi a mi madre fue cuando me gradué del colegio de 18 años. Fue la última vez que yo la vi a ella. Estoy hablándote ya casi 40 años de eso. Esa era mi vida. Esa era mi vida allá en aquel lugar. Pero luego el Señor me mueve a otro país y en ese país tengo ese encuentro con el Señor. En ese país conozco yo quién es Cristo Jesús. Porque yo no crecí, no vengo de un contexto de familias cristianas. No vengo yo de familias que crecen a sus niños con la Biblia bajo el brazo o con los versos escritos en su pared o recordándole aquellas versiones bíblicas o aquellas historias bíblicas. Ahora yo digo, aquellos jóvenes que nacen en hogares cristianos, qué bendición y qué privilegio tienen. Yo no entiendo por qué quieren irse al mundo. Yo no entiendo por qué quieren experimentar el mundo. Sabes, si tú te sientas a platicar conmigo, te voy a decir, el mundo no te va a dejar nada bueno. Te va a provocar dolor, te va a herir, te va a lastimar. Va a comenzar a matar aquello que Dios ha puesto en ti. No lo va a validar porque el Señor es todopoderoso y Él va a cumplir su propósito en tu vida. Pero te va a causar dolor, te va a causar sufrimiento. Y así pasa la historia, hermano, de mi vida antes de conocer al Señor. Yo luego llego a los pies de Cristo. Luego a los pies del Señor ahí, en ese país hacia donde me movieron, de mi país natal. Y estando ahí en ese lugar, tengo esa experiencia, tengo ese encuentro con el Señor. No porque yo la andaba buscando. Si yo les digo, es que yo andaba buscando, o sea, de qué manera encontrarme con el Señor. No, yo no sabía absolutamente nada acerca de aquella realidad cristiana, acerca de aquella relación que hay con el Señor a través de Cristo Jesús. Yo no lo sabía, pero conozco al Señor y llego a los pies del Señor y Él comienza a sanar y comienza a restaurar todo aquel dolor que venía en mi alma. Él comienza, hermano, de alguna manera a hacer cosas nuevas dentro de mí. Porque sabe, la palabra del Señor dice que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El Señor comenzó a sanar aquel dolor, comenzó a sanar tal vez aquel resentimiento, comenzó a sanar aquel odio, comenzó a sanar aquello que la vida se había provocado. Pero déjame hacer un paréntesis. Eso lo había provocado la vida, no aquel hombre que se quedó al lado mío como padre, no aquel hombre que nunca me abandonó, nunca me dejó, porque lo que él influenció en mi corazón y en el corazón de mis 2 hermanas hacia aquella madre que se había ido fue siempre respeto. Siempre influenció respeto en nuestros corazones hacia ella. Jamás, hermano, hubo un pensamiento o una palabra de odio o una palabra en contra de aquella mujer, la cual el Señor había usado para traernos a este mundo. Nunca. Y llegué a esa edad de 18 años y fui movido hacia otro país y jamás Él había sembrado una palabra de odio o resentimiento en contra de mi madre. Y el Señor, o sea, que comenzó a hacer aquella obra en mí. El que comenzó a trabajar aquello en mi vida. Mire, es lo mismo que le sucede a este hombre. Mire, este hombre vivía en los sepulcros. Este hombre se rascaba con piedra. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural porque estaba endemoniado, estaba poseído por demonios. Nuestra vida antes del encuentro con el Señor solo era maldad y dolor. Pero cuando tenemos ese encuentro con el Señor, nuestra vida cambia, hermano. Cuando tenemos ese encuentro con Cristo Jesús, nuestra vida cambia. ¿Cambió tu vida, hermano? Hermano, ¿cambió tu vida verdaderamente o sigues siendo aquella persona amargada, irritada, molesta, incómoda?
que cualquier cosa que te diga, cualquier cosa que te mencione, o sea, te hace brotar rápidamente aquel resentimiento o aquel carácter que siempre has tenido. La verdad es de que el verso 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Miren los demonios rogándole al Señor, rogándole a Cristo Jesús que no los echara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato, dice, de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mire, se ahogaron ahí los cerdos. ¿Sabe? El verdadero encuentro con el Señor cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas, hermano. Un verdadero encuentro con el Señor cambia tu vida, cambia mi vida. Una cosa es hablar de religión y otra es hablar de un encuentro personal con el Señor, hermano. Porque una religión no cambia absolutamente a nadie, sea cristiana, sea evangélica. Si es religión, no cambia absolutamente a nadie. Pero un encuentro con el Creador, con el Hacedor de la vida, un encuentro con el Cordero de Dios, un encuentro con aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa, cambia la vida del ser humano. Entonces, este hombre se encuentra con el Señor, y todos aquellos demonios que lo oprimían, todos aquellos espíritus malévolos que lo atormentaban, mire, salieron de él. Y dice que habían como 2000 cerdos en aquel lugar. Acuérdense que el demonio le había dicho que era legión. Estamos hablando casi de miles de demonios en él. Y salieron de él y entraron en los cerdos. Y yo no quiero ir, hermano, y explicarte por qué entraron en los cerdos. Tendría que entrar a los niveles de vida espiritual. Tendría que entrar contigo, o sea, ¿por qué razón? Pero lo que sí te puedo decir es que simbólicamente está hablando lo que habla el profeta también, cuando dice que Dios perdona tus pecados y no se acuerda más de ellos, sino que lo arroja al fondo del mar. Ahí están tus pecados y ahí están mis pecados, hermano. Allá el Señor los ha arrojado al fondo del mar. Y dice: y jamás, dice el Señor, me acordaré de ellos. Mire qué bendición, hermano. ¿Sabes? El único que viene a recordarte tus pecados pasados es Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios dice que no se acordará más de ellos, ¿verdad? ¿Has leído eso, hermano? ¿Has leído eso que el Señor dice: y no me acordaré más de ellos? Solo Cristo tiene el poder de libertarnos de opresión, hermano. Solo el Señor. Solo el Señor tiene esa libertad o ese poder para liberarnos de toda opresión del enemigo. Luego, ¿qué es lo que sucede en este hombre? Dice que el verso 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mire, tuvieron miedo ver aquello, hermano. Tuvieron miedo ver a aquel hombre que ni ellos lo podían controlar con sus cadenas, con sus grillos. Grillos son aquellos eslabones que le ponían para atar sus manos o atar sus pies. No lo podían controlar. Pero aquel con el que se había encontrado,
Aquel hermano, o sea, que había reprendido y había echado fuera esos espíritus de este hombre, sí tenía y tiene ese poder para cambiar la vida de él. Y lo hallan ahí. Y dice que lo hayan en su cabal juicio y lo hayan vestido y sentado. Y mire, y en vez de alegrarse, en vez de llenarse de alegría y decir gloria a Dios, o sea, al fin cambió este, o sea, va a haber un cambio, va a haber una transformación, ya no vamos a tener más problemas con esta persona. Dice que tuvieron miedo. Ahora bien, ¿por qué razón la gente tuvo miedo? ¿Por qué razón, hermano, estas personas que vivían en esa región de Gadara, al ver a aquel ex endemoniado libre en su juicio cabal, sentado y vestido al lado del Señor, en vez de dar gloria a Dios, se llenaron de miedo? ¿Por qué razón se llenan de miedo? Y sabes, es exactamente lo que sienten de ti y de mí cuando miran que Dios, el Señor, ha cambiado tu vida y ha cambiado mi vida. Porque cuando nosotros estábamos en las tinieblas, teníamos otro tipo de amigos, teníamos otro tipo de juntas, teníamos otro tipo de personas que nos rodeaban, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Otros eran tus amigos cuando tú no conocías al Señor. Otros eran las personas que te rodeaban cuando tú y yo no conocíamos a Cristo Jesús. Pero cuando viene aquella luz, cuando viene el Señor a nuestras vidas, ¿qué es lo que hacen esos amigos, hermano? Se van. Mire, se van, comienzan a alejarse de ti. Comienzan a decir, no, yo ya no puedo andar cerca de ti. No, yo ya no puedo estar. Es que ya te metiste a esa religión. Mentira. Es que tienen miedo que aquel que nos cambió a nosotros tiene el poder para cambiarlos a ellos también. Por eso es que se llenaron de miedo. Porque un cambio, un verdadero cambio, un cambio original en la vida de un creyente, en la vida de una persona, va a sorprender a todos, hermano. Sorprende a todos. ¿O no te has encontrado tú con amigos de la infancia, hermano? Que de repente te saludan, que de repente te contactan. Sabes, últimamente yo he estado recibiendo solicitudes de amistad de muchos amigos con los que jugábamos fútbol, crecimos juntos. Y yo veo que ellos siguen su mismo camino, siguen hundidos en aquellas adicciones, siguen hundidos en aquellos vicios, y ahí llevan también su casa, ahí llevan sus familias, sus generaciones, sus hijos. Y yo digo, Señor, ¿qué tuviste en mí? ¿Qué fue lo que viste en mí? Absolutamente no fue nada especial, sino que vio aquella necesidad que había dentro de mi vida por un cambio. Porque el ser humano necesita ese cambio, hermano. Y quiere ahogarlo con tantas cosas. Por eso es que la gente se llena de miedo. Mire, cuando hayan aquel hombre, dice, sentado, pues ellos no podían controlarlo, pero el Señor lo había sentado ahí. Lo hayan vestido, porque ustedes saben, él andaba desnudo por los sepulcros. Y lo hayan en su juicio cabal, hablando de entendimiento. Tuvieron miedo. Verso 16 dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No crean que comenzaron a rogarle al gadareno, no, fue a Jesús al que comenzaron a rogarle que se fuera. Fue al Señor, hermano, que comenzaron a rogarle que se fuera. Mire, en este tiempo que estamos viviendo, en todas las calamidades que han venido sobre este mundo, sobre las naciones, sobre la sociedad, se habla tanto, hermano, se habla tanto de que dónde está ese Dios, se habla tanto de que por qué Dios no actúa, se habla tanto de que por qué, si hay iglesias, hay cristianos orando, por qué la mano de Dios no actúa en contra de estas situaciones. Pero también ellos mismos se responden y dicen, Dios no actúa porque jamás lo quisieron cerca de ellos. Lo sacaron de la escuela, lo sacaron de hermanos de los actos cívicos, lo sacaron de tantos lugares, lo sacaron del gobierno, ya no querían absolutamente nada con Dios. Pero ahora quieren que Dios actúe. Y ustedes saben que el Señor es un Dios caballeroso, ¿verdad? Él jamás entra a la fuerza en la vida de una persona, jamás. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice que Él toca a las puertas. Él toca, dice.
Y si nosotros abrimos, dice, el corazón, si nosotros abrimos, Él entra y cena contigo. Pero Dios jamás entra forzadamente a la vida de una persona. Por eso es que tuvieron miedo. Aquella gente en aquella región tuvieron miedo. ¿Qué es lo que sienten aquellas personas que no conocen a Cristo cuando ustedes y yo estamos en ciertos lugares, hermano? ¿Qué es lo que ellos sienten o interactuamos bien con ellos? Porque la palabra del Señor dice que la luz con las tinieblas no tiene ninguna armonía, ¿verdad? La palabra del Señor dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. ¿Qué es lo que sienten a tu alrededor cuando observan tu vida, cuando saben que eres cristiano, cuando sabes que eres un hijo de Dios, cuando sabes que Dios nos ha puesto con un propósito en ese lugar? ¿Qué es lo que las personas a tu alrededor sienten, hermano? Aquí sintieron miedo, aquí ellos tuvieron miedo porque vieron a aquel hombre que quizás había crecido ahí en esa región de Gadara y todo su tiempo había sido así, no lo habían logrado controlar nunca. Tuvieron miedo. Luego llega Jesús a ese lugar. Mire, llega el Señor a ese lugar, pero cuando mira la vida cambiada de este hombre, dice que le rogaron al Señor que se fuera de sus contornos, que se fuera de ese lugar. Te contaba de mi vida antes de conocer al Señor. Pero ahora te voy a contar lo que el Señor quería que hablase con ustedes y compartiera con ustedes. Hace tal vez 10, 12 años nos dieron a nosotros la noticia, a mis hermanas y a mi persona, de que mi madre había fallecido. Nos dijeron de que ella ya había muerto. Nos lo dijeron por lado de familiares, por parte de nuestro padre y también por familiares, por parte de la familia de mi madre. Y nos dijeron que ella ya había muerto. Obviamente hubo un tío osado que dijo que fue al lugar a donde ella vivía porque estaba en otro país y que había estado ahí a los pies de la tumba de ella. Cuando yo oí esa noticia, yo inmediatamente dejé, hermano, aquello y dejé toda búsqueda, dejé toda esperanza. Para mí también ahí se enterró esa esperanza de algún día poder volver a ver a mi madre, porque ya no estaba más sobre esta tierra. Ahí murió esa esperanza y murió la esperanza de mis hermanas también. Estamos hablando ya de 40 años, pero yo me enteré por ese tío hace como 10, 12 años. Desde ese tiempo para acá, para mí solamente era una memoria. Mi madre solamente era alguien a quien yo recordaba y alguien con quien jamás tuve la oportunidad de platicar ni de hablar muchas cosas. Y eso era para mí. Pero bien, yo siempre le pedía al Señor. Y sabes, yo no te voy a decir que yo oraba por mi madre, no, yo no oraba por ella, porque la verdad cuando una persona ya murió, ya no hay que orar más por esa persona, ya partió de aquí, hermano. Para aquellos que oran por los muertos, no, ellos ya partieron de aquí. Acuérdate que está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. No ores por los muertos. Lo que sí yo siempre le decía al Señor era esto: Señor, lo único que yo te pido es que le haya dado una oportunidad a mi madre antes de partir, de conocerte a ti. Eso sí se lo pedía al Señor yo. Y se lo decía repetidas veces. Y le decía: Señor, esta es mi oración, de que tú le hayas dado esa oportunidad a mi madre de recibir a tu Hijo como su Señor y Salvador, para poder verla así en las moradas eternas, porque esa es nuestra esperanza, hermano. A todos aquellos seres queridos que han partido, sabemos que un día lo veremos y no lo vamos a ver por poco tiempo, por una eternidad. Esa es la promesa del Señor. Entonces, yo estaba en eso. Pero antes de terminar el año pasado, como a mediados de año, el Señor trajo una palabra a mi corazón en el libro de Joel, capítulo 2, verso 25, donde el Señor me decía: y os restituiré. Cuando el Señor me hablaba de que iba a restaurar todas aquellas cosas que el enemigo había hurtado de mí, todas aquellas cosas que el enemigo había quitado de mí. No estoy hablando después de conocerlo, estoy hablando en mi vida antes de conocerlo.
Porque aquel que se deja robar después de conocer a Cristo es porque tú te descuidas en tu relación con el Señor. Mire cuántos cristianos hurtados o robados por el enemigo habemos, hermano. Te ha robado la paz, te ha robado el gozo, te ha robado la armonía en tu familia, te ha robado, hermano, aquella tranquilidad dentro de ti. Es cierto que hay problemas, es cierto que hay dificultades, pero sabes, el único que da paz en medio de las dificultades es el Señor. El único que da aquella tranquilidad en medio de aquellas adversidades que la vida nos hace enfrentar es nuestro Señor. Pero cuántos cristianos robados hay por el enemigo. Te ha robado la relación con tus seres queridos. No puedes hablar, padre, hijos, hijos, padres, o tal vez hermanos con hermanos hablando en la sangre. No podemos tener una relación, no puede haber una comunión. Comenzamos a hablar y lo único que salen son insultos. Comenzamos a querer entablar una conversación y solo salen ofensas de nuestros labios. Eso quiere decir que el enemigo te ha robado esa paz interna en tu corazón. Y eso es lo que había dentro de mí cuando yo le oraba al Señor. Pero cuando el Señor me dijo eso, yo le dije, bueno, Señor, yo creo en tu palabra y tú vas a restaurar en mi vida lo que tú hayas de restaurar. Algo que yo jamás esperaba, ni siquiera como una esperanza. Y que aquella madre que me habían dicho que estaba muerta, y que aquella madre que me habían dicho que habían estado a los pies de su tumba, estuviese con vida aún, hermano. Algo que yo no esperaba. Y mire, y se dio algo. Exactamente el 13 de agosto comenzaron a llegaron una información, o sea, a la página que tengo del Facebook. Y ahí me llegó esa información. Cuando yo la comencé a leer, hermano, comencé a temblar dentro de mí. Y verdaderamente se los digo, creí que era una burla de alguien. Creí que era una burla de alguna persona. Pero luego yo estaba en el trabajo, iba a hacer la hora de mi almuerzo. Y dije, después que coma yo lo voy a leer más detenidamente. Total de que después de que comí me quedaron 10, 15 minutos todavía y empecé a leer ya toda la información detalladamente. Y yo sabía que toda esa información se refería a nosotros, se refería a mis hermanas, a mi persona, a mi familia. Porque nadie, absolutamente nadie podía tener esa información, ni por mucho que nos conociese, ni por mucho que hubiese vivido cerca de nosotros. Esa era una información que solo mis dos padres conocían. Mi padre ya había partido hace quizás 20 años. Pero cuando yo comienzo a leer aquello, hermano, empieza a temblar todo mi ser dentro de mí, internamente, no externamente, sino que internamente. Yo tenía una reunión después de esa hora de almuerzo, iba a tener una reunión. Y yo le digo a la persona con la que iba a tener la reunión, yo no sé qué le vaya a responder en esta reunión, pero ha sucedido algo en mi vida y yo ya no iba a bajar más a la hora de trabajo, porque solo nos iba a faltar ya después una hora cuando yo hablé con el supervisor y le expliqué qué es lo que había sucedido, porque es alguien que se familiariza bastante y le he compartido esta realidad y esta etapa de mi vida, porque él es un hombre temeroso, cristiano, que honra a Dios, y le compartí eso y él me dijo, ¿sabe? Quiere irse, puede irse ya. Ya solo falta una hora de empleo, de trabajo, váyase. Yo llegué a la casa y mire, no le dije nada absolutamente a mi esposa ni a mis hijos inmediatamente, sino que fui, abrí la computadora para ver más amplio aquella información, pues la había leído en el celular. Cuando yo abro la computadora y comienzo a leer aquello, inmediatamente mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero verdaderamente dentro de mi corazón yo no creía. Y me habían llegado un montón de solicitudes de amistad, de gente que yo no conozco. Pero todo era por esta página que hace o tiene esa dinámica de encontrar personas extraviadas o personas que andan buscando a otras personas, valga la redundancia. Y acepté la solicitud de una persona, la cual yo vi que es la que había hecho, ella había escrito toda esa información de mi supuesta madre en ese entonces, hasta ese momento. Y cuando la contacté, hablé con ella y le empecé a escribir.
Y ella me dijo, quiero saber si usted es la persona que esta señora anda buscando o es alguien más. Yo con toda la información que tenía, hermano, pero con aquella realidad a la que me había enfrentado, yo lo dudaba. Y yo le dije a esta joven, le dije, mire, la verdad, le dije, no he de ser yo, porque mi madre murió hace 10, 12 años. Pero le dije, si es posible, a mí me gustaría hacer una videollamada con esa señora para animarla a que siga buscando a sus hijos, para hacer una oración por ella. Pero yo lo que quería era ver a aquella persona. Y ella me dijo, sí, llámeme en 15 minutos, porque ella vivía a 3, 4 casas de donde vivía mi madre. Entonces hice esa videollamada. Cuando yo hice esa videollamada, aparece esta joven, esta muchacha, y comienzo yo a hablar con ella. Mi madre no quería aparecer todavía en la pantalla, sino que quería escuchar aquella voz mía. Cuando ella la llamó por su nombre y le dice, venga. Cuando mi madre se para delante de la pantalla, no hicieron falta palabras para conversar con ella, pues tenía 18 años la última vez que la vi y obviamente me recordaba de cómo era ella. Pero solamente bastó vernos a los ojos y ella dijo, sí, este es mi hijo. Y yo le dije, sí, usted es nuestra madre. Eso es lo que hace el Señor, hermano, algo que yo no esperaba. Por eso es que cuando el Señor me dijo, te voy a restaurar todo lo que el enemigo te quiso robar, yo te lo voy a restaurar. Ese es el Dios todopoderoso, ese es el Dios sobrenatural, ese es el Dios que nosotros adoramos, hermano. Es que hay imposible para Dios. Mire, si Dios ha hecho esto con mi vida, ¿qué más no ha de hacer? Yo no le voy a decir que estaba en mis oraciones, no estaba en mis oraciones. Entonces resulta de que comienzo a hablar con aquella señora y comienzo yo a decirle, y lo único que salía de los ojos de aquella señora eran lágrimas. Pues obviamente ella estaba en otro lugar, ella estaba en otro país y estaba sola. Y ahora sentía aquella alegría de poder haberse contactado con nosotros. Ahora sentía aquella alegría de habernos encontrado. Pero ahora venía la parte de ella. Porque ustedes saben de que lo que una persona que ha hecho eso, sea cual sea el motivo, lo único que ella podía esperar de nosotros como sus hijos era rechazo. Era rechazo. ¿Cierto o no, hermano? Hablando humanamente, lo único que ella podía esperar de mí y de mis hermanas era rechazo. Pero ahí le mostré el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahí yo le dije que aquel que me recibió a misericordia, a mí me ha mandado a hacer misericordia. Saben, aunque otros estén en contra de aquellas decisiones que Dios te manda a hacer, tú honra la palabra de Dios. Tú honra al Dios que te ha llamado. Tú honra lo que Dios está haciendo en tu vida. Ella esperaba rechazo y lo que yo le dije, en nosotros va a estar ayudarle en lo que nos sea posible. Hermano, estamos hablando de que son 50 años que ella vivió ahí en esa región de ese país. Y ella había hecho su vida ahí. Ahora para moverla, o sea, a algún otro lugar, era ubicarla nuevamente. Pero con todo y eso yo le dije, vamos a hacer lo que usted desee en su corazón hacer. Si usted quiere estar ahí, obviamente vamos a apoyarla. Pero si usted quiere moverse a donde están sus hijas, vamos a apoyarla también. Pienso yo, hermano, porque ella después nos dijo cómo me había tratado de ubicarnos. Pero ella quería estar ahí, en nuestro país. Quería estar con sus hijas. Porque ella le había pedido a Dios, me dijo, que quería ver a sus hijos antes de su partida, antes de morir. Y Dios, que es misericordioso, le permitió eso. Dios, que es bueno, le concedió eso a ella. Y obviamente a nosotros, por eso es que alguien me dijo, cuando sucedió todo esto, me dice, qué bueno que encontró a su hermana, a su mamá. Y yo le dije, yo no la encontré, pues no la andaba buscando. Porque honestamente no andábamos buscándola.
pero era algo que Dios tenía preparado para mí y para mis hermanas. Y yo sé que era algo que Dios está probando en nuestros corazones. Yo sé que es algo que Dios está probando en mi vida personalmente. Porque ¿cómo yo puedo hablar de amor y rechazar a aquella mujer que el Señor usó para traerme a este mundo? ¿Cómo yo puedo hablar de perdón, hermano, y yo no le pueda perdonar a ella aquellas decisiones que tomaron cuando pasaron ese momento? ¿Sabe? Los únicos que saben detalladamente las circunstancias que sucedieron fueron nuestros padres. A veces nosotros asumimos cosas que no están ni por cerca. Los únicos que saben son aquellos que estuvieron o están involucrados en esa situación. Entonces el Señor empezó a hablar a mi vida. Y sabes, este mensaje nació de eso. Y el Señor me dijo, le vas a contar que eso que tú no esperabas, de que eso es sobrenatural, que tú no siquiera orabas por ello, yo te lo estoy dando. Yo te lo estoy entregando en tus manos. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Vas a hacer conforme a lo que yo he hecho dentro de tu vida. Y lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido misericordia, hermano. Lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido bondad. ¿Sabes? En medio de todo este caos que está viviendo el mundo, venía a mi mente la imposibilidad, ni siquiera remota, de poder moverla de un país a otro cuando las fronteras están cerradas, cuando hay tantas restricciones para entrar a otro país. Y yo le dije a mi madre, le dije, vamos a orar. Y si Dios ha provocado todo esto, Él lo va a llevar hasta el final. Mire, cuando yo empecé a orarle a Dios y le empecé a pedir al Señor, y yo le dije, Señor, yo sé que delante de ti están todas estas cosas, tú no ignoras esto. Si hablamos en la condición que el mundo está, tú lo conoces. Si hablamos en la condición familiar, cómo estamos nosotros, mi hermana en un lado, yo en otro lugar, tú lo conoces. Si hablamos de la condición financiera, lo que todo esto va a costar para reubicar, o sea, a mi madre, tú lo conoces. Yo eso le decía al Señor. Cuando yo le hacía esa oración a Dios, Él me decía esto: todo lo que tú has recibido ha venido de mi mano y yo te lo he proveído. Y también para esto yo te proveeré. Yo lo único que hice fue creerle a Dios. Y le dije, amén, Señor. Y para gloria de Dios, hermanos, nosotros, como le repito, el 13 de agosto, cabal ese día, nosotros contactamos y empezó esa comunicación con mi madre. El 13 de septiembre, ella estaba amaneciendo en nuestro país con mis hermanas. Ella estaba amaneciendo en aquel lugar. El Señor puso sus ángeles, el Señor puso todas aquellas cosas que aún ni en la frontera hubo problema para eso. ¿Sabe? Cuando Dios mueve sus ángeles, cuando Dios abre camino, no hay nadie, hermano, que pueda oponerse. No hay absolutamente nadie. Por eso es que yo te digo, si Dios te ha prometido algo, créele, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer, hermano, pero no lo dudes. Hermano, no lo dudes, Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Saben? Nosotros muchas veces creamos aquella inseguridad. Oh, no, pero es que mire cómo está la condición, que mire cómo está la situación. ¿Sabes? Si yo hubiera hablado con personas de cómo podía hacer para ubicarla y para moverla, hubieran surgido tantas restricciones, hubieran surgido tantas ideas. Pero yo fui al Dios de los cielos, yo fui aquel que había abierto ese camino, fui aquel que me había entregado a mi madre nuevamente en mi mano. A Él fui yo. Y le dije, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Ahora ella está en aquel lugar y está con su hija. Está ahí, ya no está sola. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque eso es lo que tenemos que mostrar. Aquel cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, aquella transformación que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Pero ¿de qué me sirve decir soy pastor, soy cristiano, soy líder, soy ministro, cuando lo único que hay dentro de mi corazón va a ser odio, rechazo, resentimiento? Si el Señor no ha sanado eso, ¿qué les predico yo entonces? ¿Qué es lo que les hablo yo, hermano? Y si mi madre no podía esperar eso de mí, ¿qué pueden esperar ustedes, hermano? Si aquella que Dios usó para darme la vida no podía esperar ese perdón, esa restauración, esa reconciliación de parte mía para con ella, ¿qué pueden esperar ustedes de mí? Y eso me decía el Señor. Eso me lo decía a mí. Y se lo dije a una persona muy querida, hablando también por videollamada, que no conoce al Señor como muchos de nosotros lo conocemos, aunque ha entregado su vida al Señor.
Pero hablando en una videollamada, yo le decía con todo respeto, referente a esta situación y porque tenía que tratarlo con estas personas, pero yo le decía a través de esa videollamada, yo le decía, sabes, si yo te voy a hablar de un Dios que perdona, de un Dios que restaura, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que cambia, pero tú no vas a ver ese cambio en mí, ¿por qué voy a venir a hablarte de ese Dios? Lo único que haría es ser un hipócrita delante de ti. Se lo dije así, se lo dije con todo respeto. Porque muchos hablamos de amor, muchos hablamos de perdonar, pero ¿qué cuando viene a nuestra vida? ¿Qué cuando es a nosotros lo que nos toca tomar esa decisión? Yo te digo, mi madre esperaba eso, porque ella me lo dijo a mí antes de salir de ese país, al país donde se encuentra hoy. Me dijo, es que yo pienso que tal vez me van a echar en cara las cosas. Y le dije, no, eso ya pasó, eso ya lo sanó el Señor. Importa de este día en adelante, le dije. Importa de este día que Dios nos está permitiendo en adelante. Importa de este momento, de este instante que Dios nos está permitiendo en adelante. Eso le dije yo a ella. Porque sabes, una de las cosas que, como le repito, mi padre nos enseñó era respetarla a ella. Si bien mi padre ya no está con vida, pero yo le dije al Señor en oración, yo he decidido en mi corazón honrar la memoria de mi padre. Y vamos a seguirla respetando, y mucho más hoy que está con vida. Pero también dije, voy a honrar también la memoria de mi Padre Celestial, porque uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados sobre esta vida y poseas la tierra a la que tú vas a entrar a poseer, le dice Dios a Israel en Éxodos capítulo 20, verso 12. Está entre los mandamientos, hermano. Es un mandamiento con promesa, honrar a nuestros padres. Entonces yo decidí honrar el nombre de Dios. ¿Sabe? En este hombre gadareno había habido un cambio. Hermano, aquellos demonios que lo poseían, aquellos demonios que lo atormentaban, aquellos demonios que lo empujaban a hacer algo que no quería hacer. Porque sabes, muchas veces nosotros, hermano, vemos a las personas que andan en la calle, que andan en adicción, que andan inyectándose, y decimos, que no quieren cambiar. Ellos dentro de sí quieren cambiar, pero están atados a una potestad, están atados a demonios, a principados, que los está destruyendo. Los está destruyendo. Son espíritus que está destruyendo al ser humano. ¿Sí o no, hermano? Porque sabes, si tú que ahora estás sentado aquí y tú luchaste con algún espíritu de adicción, de alcoholismo, tú sabes que el alcoholismo estaba destruyendo nuestras vidas. Y por más que queríamos cambiar, no podíamos por nuestra propia fuerza, sino que hasta que Cristo Jesús llega a nuestra vida y Él rompe esas cadenas y Él nos hace libres. Porque dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Somos libres en Cristo, hermano. Somos libres en el Señor. Entonces Jesús vio al gadareno, lo vio transformado, vio que provocó miedo en aquellas personas cuando lo vieron ya cambiado. Pero sabes, si hay alguien que no se equivoca, es nuestro Señor, hermano. Si hay alguien que no comete error, es nuestro Señor. Y si tú y yo hemos llegado a los pies de Cristo, es porque somos instrumentos útiles en sus manos. Dios va a usar tu vida y está usando tu vida, pero la va a seguir usando. Mire, el gadareno obviamente le pide a Jesús, le ruega que lo deje ir con él. Le ruega al Señor. El verso 18 al 20 que leímos, te lo voy a volver a leer, y dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Mire, ¿quién está comisionando al gadareno, hermano?
Es el Señor mismo. ¿Por qué el Señor no le dice, mira, ve, memorízate unos cuantos libros de la Biblia y apréndete unos cuantos capítulos, unos versos para que... No, Él le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque sabes, si ustedes no hablan del Señor, no es porque no sepan de la Biblia, es porque no hay agradecimiento por lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. El Señor no te manda a exponerles, hermano, lo que dice la Biblia, lo que está escrito, lo que dice el libro Isaías o cualquier libro. No, Él te manda a decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso es lo que el Señor te manda a hacer. Ahora, si ya te llama a un ministerio, Él te va preparando y te va capacitando, y entonces comienza aquel desarrollo y aquella instrucción. Pero todo aquel que conoce al Señor, todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, tiene la capacidad y el potencial de testificar del Señor, hermano. Tiene la capacidad y el potencial de testificar quién es Cristo Jesús. Tú solo puedes decir, yo iba camino hacia una destrucción, el alcoholismo me estaba terminando, no podía controlarlo, pero tuve un encuentro con el Señor. Dime qué cita bíblica está citando ahí, dime qué libro está mencionando. Ninguno. Solo estás diciendo lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él va a seguir haciendo. Ese es, hermano, el Cristo que nosotros conocemos. Porque el Señor te ha alcanzado con un propósito. Mire, comisiona al gadareno y lo envía a testificar, a hablar de las maravillas. Y eso es lo que el Señor me decía: ve y cuenta, ve y diles las maravillas que he hecho contigo. Y si tú crees que ese Dios que ha hecho esto conmigo no puede sacarte de ese problema, de esa situación en la que estás viviendo, no sé en qué Dios has creído, pero el Dios en el que yo he creído es todopoderoso y es sobrenatural. Es todopoderoso y sobrenatural, para el cual no hay nada imposible. No hay absolutamente nada imposible, hermano. El seguir al Señor está en hacer su voluntad, hermano. El seguir al Señor está en hacer su voluntad. Mira, el gadareno le hubiera dicho, no, yo quiero ir contigo. No. Mira, el hombre sumiso obedeció a las órdenes que el Señor le estaba dando. Ustedes pueden decir, bueno, es que ya era sujeto porque ya tenía años en el Evangelio, ya había caído. No, allí había tenido esa experiencia con el Señor. Pero es que por eso es Él el Señor, hermano. Porque su voz es mando para nosotros. Su palabra es mandamiento para tu vida y para mi vida. ¿Y sabes por qué es mandamiento? Porque es para nuestro bien. La palabra del Señor es para nuestro bien, hermano. ¿Acaso no dice eso en Jeremías? Mis pensamientos para vosotros son de bien y no de mal. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos un Dios grande, hermano. Tenemos un Dios soberano. Le pido a los músicos que pasen. Mira cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Dios, que ha dado esto a mi vida y a la vida de mis hermanas, sé que también terminará lo que ha comenzado. Sé que también completará lo que ha comenzado. Y si a pesar de lo que oímos de Dios, hermano, no entendemos aún, necesitamos ese verdadero encuentro con el Señor. Necesitamos decirle, Señor, si yo he entrado en una religión o una religiosidad, o si yo he entrado en una rutina cristiana, yo quiero tener ese verdadero encuentro contigo. Yo quiero, Señor, subir delante de ti y adorarte y bendecir tu nombre. Dios va a hacer cosas sobrenaturales en medio de nosotros, hermano. Dios va a hacer cosas sobrenaturales en medio de su pueblo. Y eso es lo que el Señor me decía. Si tú tienes una petición que la ves imposible y te atreves a creerle a Dios, tus ojos lo van a ver. Tus ojos lo van a ver. Porque sabes, todo lo que el Señor nos pide es que creamos. ¿Verdad que eso es lo que Él nos pide? Que creamos. Dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Todo el movimiento de restituir o poner
a mi madre en el lugar donde quería, para mí me parecía muy difícil y complicado. Difícil y complicado. Que lo primero que hubiera empezado a hacer era ver cuáles eran las restricciones en la frontera. Segundo, hubiera empezado a buscar los pasajes o los vuelos. Tercero, ver cómo la iban a recibir allá. Pero Dios puso todas las personas que Él tenía ya preparadas para eso. De donde ella vivía a la frontera con nuestro país, la llevó un matrimonio que Dios había puesto ahí en ese lugar. Nos dijeron, nosotros la llevamos a ese lugar para irla a recoger ahí a la frontera de nuestro país. El Señor había puesto ya a alguien con mi hermana que la iba a llevar a traerla. Total que el sábado, ayer 8 días, es que se estaba dando todo esto movimiento. Ya el sábado en la tarde pude hablar con ella, ya en nuestro país, ya en ese lugar donde ella quería estar. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno y tiene cosas grandes para ti. Sabes, si tú estás esperando cosas grandes de Dios, pero sabes que su venida está cerca, allá en el cielo donde estemos con Él, no las vas a necesitar, las necesitamos aquí. Las necesitamos aquí, ver esa mano de Dios, ver ese poder sobrenatural de Dios. Aquí mientras estemos en esta tierra. Y algo que el Señor también nos habló antes de todo esto, esta situación que el mundo está viviendo, era de que en medio de aquel caos, en medio de aquella calamidad, la iglesia iba a empezar a resurgir gloriosa. ¿Por qué? Porque Él iba a mostrar al mundo que la iglesia no depende de la economía ni de la estabilidad de los gobiernos ni de los países, sino del Dios de los cielos, del Dios que nosotros tenemos en los cielos, hermano. De ese Dios depende. Ponte de pie, vamos a cantar esta alabanza al Señor. Y si tú estás esperando ese mover sobrenatural de Dios, si tú estás esperando ese poder sobrenatural de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre esas peticiones que tienes delante del Señor, esta es una hora para que tú puedas decirle al Señor y cantarle esta alabanza, porque Él está sentado en su trono, Él está ahí, pero necesitamos conocerle más, necesitamos conocerle a Él cada día más, decirle: Señor, enséñame a conocerte, enséñame, Señor. Díselo a Él. Díselo a Él. Oh, díselo a Él. Díselo a Él, al soberano Dios, al todopoderoso. Bendito eres, Señor. Oh, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, oh Dios eterno. Tú tienes poder para cambiarnos, para transformarnos. Pero también, Señor, tú eres ese buen Padre que has prometido hacerle bien a tus hijos. Y sé que en estos días se verá, Señor, ese poder sobrenatural sobre tus hijos. Aquello que es imposible para nosotros es posible para ti, oh Dios. Solo me queda darte gracias. Solo me queda darte gracias. Señor, solo me queda darte gracias. Al que vive para siempre, siempre, siempre.